Bendito es el Señor. Para sentarnos, leamos primero primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 20. Continuamos en este estudio apasionante, en este recuerdo, en este paseo por la Biblia, cierto, de este tema tan apasionante para nosotros, como es hablar del monoteísmo, de la unicidad de Dios, de la doctrina fundamental de esta iglesia. No es que la iglesia fundamente toda su fe en únicamente esa doctrina, pero es una doctrina fundamental en la iglesia del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y vamos a participar como estudiantes que somos de la escuela bíblica dominical. Por eso se llama escuela dominical, porque es un espacio donde podemos estudiar. Pero bueno, una escuela no es donde solo el profesor da clases y los alumnos se sientan ahí, sino que pueden participar también. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, este es, y la vida eterna. Amén. ¿Quiere usted decirle gloria a Dios? Tenga la amabilidad y se sienta. Y vamos a ver, con la ayuda del Señor, hacer un repasito de lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Vimos algunos conceptos de lo que la gente pensaba, estuvimos viendo algunas líneas filosóficas, religiosas, acerca de lo que la gente cree acerca de quién es Dios. Hoy vamos a ampliar un poco más en cuanto a conceptos que hay acerca de Dios, qué piensan las diferentes religiones, que han pensado algunas líneas de pensamiento religioso en cuanto a quién es Dios. Hay diversas escuelas, diversos conceptos, y hoy quiero recordarles algunos que nos pueden ir ubicando en el por qué nosotros creemos en que solo existe un Dios, porque ese pensamiento de un Dios es casi generalizado. Ahorita vamos a ver que no todo el mundo cree que hay un Dios, algunos creen que hay más, pero generalmente, de forma natural, el ser humano cree que hay un Dios. ¿Sí? ¿Cuántos dioses hay? La gente dice, pues uno, pero no lo conoce, entonces no saben cómo es su naturaleza, no saben cómo se manifestó, no saben cómo lo conocemos a Él. Vamos a ver algunos conceptos que han inventado algunas personas. Nosotros fundamentamos nuestra fe en la unicidad, surge a raíz de la creencia en el monoteísmo estricto, ¿no? Que es la doctrina de la unicidad, está basada en la corriente teológica denominada monoteísmo. La creencia de un solo proviene de dos palabras griegas, monos, que significa ¿qué? Solos o uno, y solitario, uno, y teos, que significa Dios. De ahí viene el término monoteísmo, creencia en un solo Dios, que no hay más que Él, que fuera de mí no hay Dios, que fuera de mí no hay quien salve, que a qué me compararán ustedes. Todo el tema del Dios único que creyeron desde los antiguos hasta ahora, eso encierra la palabra unicidad que viene de la doctrina o religión del monoteísmo. Vamos adelante, mira este otro concepto que es el politeísmo. Nosotros somos ¿qué? Monoteístas, pero hay unos politeístas. Es la creencia en más de un Dios. Podemos encontrar ahí las mitologías, los dioses griegos, las mitologías griegas y las romanas. Estaba viendo la cantidad de dioses que tienen los griegos, dioses y diosas, ¿no? Que es una lista larga. Ellos tenían dioses para todo, dioses que se ponían bravos y castigaban al ser humano, como Zeus, que actuaba con ira sobre sus seguidores y mandaba rayos y centellas para acabarlos cuando le hacían algo que no le gustaba. Ellos creen en una cantidad de dioses, pero como vemos es mitos, son mitos, por eso se llama mitología, ¿sí? Porque a raíz de eso ellos comenzaron a armarse todo un historial y una creencia y una religión. Eso sobrepasó, los griegos llegaron a adorarlo en los tiempos bíblicos, a esos dioses. Cuando los apóstoles llegaron a Éfeso,
se encontraba una muchedumbre que por casi 2 horas cantaban un coro que decían: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. ¿Sí han leído eso en Hechos? Ellos adoraban a esos dioses, pero cuando tú ves que el apóstol Pedro llega con uno de sus compañeros apóstoles, entonces se postraron y lo adoraron y dijeron: ese es Júpiter, que llegaron de por allá de otros planetas, ¿cierto? Y ellos dijeron: párense, que nosotros somos hombres como ustedes, ¿recuerdan? Porque ellos adoraban a cuanta cosa les dijeran que era Dios. Nosotros adoramos a uno. Pablo llega a Atenas, en Grecia, precisamente cuna de la filosofía griega, donde creían en todos ellos. Y Pablo llega ahí a Atenas y dice: oiga, me puse a caminar el pueblito de ustedes, o la ciudad de Atenas, en ese momento, y encontré algo, que ustedes son, pero muy religiosos. Observo que ustedes, sí, mejor dicho, lamen ladrillo, que da miedo, ustedes son de religiosos para todo. Tienen un Dios para cada cosa. Pero me llama la atención que encontré un templo con una inscripción ahí que dice: al Dios no conocido. Bueno, tienen dioses, tienen templos a todos los dioses, pero hay uno que dice: al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha y dice: pues a ese Dios que ustedes no conocen es el que yo vengo a presentarles. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que creó todas las cosas, y comienza a mostrarles a Jesucristo resucitado. Y ellos dijeron: uy, está buena la nueva filosofía, este es un nuevo filósofo, el filósofo Pablo. Pero cuando empieza a hablarles de las resurrecciones, se dieron cuenta que no era reencarnación. Le dijeron: otro día te oiremos de eso, está interesante, pero no, otro día te vamos a oír de eso. No es posible que resucite, ¿no? Para ellos era más fácil creer que reencarnaban que resucitaban. Hay otra línea de pensamiento que es el diteísmo. Y yo quiero que ustedes no reciban esta información por recibirla. Yo les advertí el domingo pasado que yo no estoy dando un tratado acerca de la unicidad, la última palabra unicidad. No, estamos recordando algunas cosas y yo estoy buscando y estudiando algunos elementos que pueden servirnos en algún momento en que usted tenga que dar respuesta de nuestra fe. Amén. Pero no la deje pasar ahí como letra muerta. Si quiere hacer apuntes, les ofrezco nuevamente, pase allí en una memoria, ahí le pasan ese estudio, o se lo envían a su correo, y fácilmente puede usted acceder nuevamente a esa información. Diteísmo es la creencia en ¿cuántos dioses? En 2. Hay unos que creen en múltiples, hay otros que creen en 2. Esto, señores, es una forma de politeísmo, porque creer en más de un Dios es politeísmo, pero ellos se limitan a creer en 2. También lo es el triteísmo, ¿no?, que es la creencia en 3 dioses. Entonces, dentro del diteísmo encontramos algunos conocidos nuestros, vecinos nuestros, como algunas personas que se hacen denominar testigos de Jehová. No sé si los ha escuchado. Pero ¿quién no lo conoce? Ellos pues no son triteístas o trinitarios, pero son diteístas, porque es el Padre Jehová, ¿cierto? El Jehová. Y a Jesús, pero a Jesús no lo ven divino. Ellos son blasfemos con Jesús, porque a Jesús lo ven hermano de Luzbel, dicen ellos, al igual que los mormones, ¿no? Increíble. Pero son diteístas, creen en 2 divinidades, la otra no. Y aparecen otra línea de pensamiento, que es el panteísmo. Entonces, devolvamos el cassette. Iniciamos con el mono, que es la creencia. El poli, que es la creencia. Muchísimos. Hablamos de los griegos y de la mitología romana también. Y hablamos del diteísmo, que es la creencia en 2. Y esta, que es el panteísmo, no quiere decir que crean que el pan es Dios, no. Enseñan que Dios es equivalente a la naturaleza o a las fuerzas del universo. Bueno, ellos se arriman a un árbol y lo adoran y dicen que el árbol es Dios. O dicen que nuestra madre, el agua.
o que nuestra madre tierra. ¿No han visto la adoración que hay en este tiempo con el tema ambiental, que es importante en la medida en que no se adore al medio ambiente? ¿Me estoy explicando? Porque la nueva era lo que está tratando es de llevar a la gente a adorar el medio ambiente. Es el día del agua, y adoramos el agua que nos da vida, el día del árbol, el día de la madre tierra, y adoran. Es más, esas creencias no son nuevas. Algunos indígenas de mucho tiempo atrás adoraron a todas estas criaturas. Y el libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, o Dios por medio del apóstol Pablo, denuncia esa actividad de los seres humanos y les dice: vea, es que ustedes cayeron muy bajo porque comenzaron fue a adorar a las criaturas antes que al Creador. Y por esa razón Dios los entregó a una mente reprobada, perdieron el año. Y entonces los entregó a sus concupiscencias para que cada uno haga conforme a lo que se le viene en gana, pero eso sí, que den cuenta a Dios cada uno de sí mismo. El panteísmo es la opinión de que Dios es todo y todos, y que todos y todo es Dios. Entonces, ellos, los panteístas, creen que usted es un Dios en crecimiento, que es un Dios chiquitico, pero que usted va creciendo a medida que se va llenando de sabiduría y de luz. Eso lo puedes alcanzar a través del yoga y a través de una cantidad de ejercicios y te vas volviendo un Dios que vas creciendo. Esa mentira es antigua, esa mentira se la dijo Satanás a Eva en el huerto del Edén. ¿Alguien recuerda qué les dijo? Si comen de ese árbol serán como... No se la cree ni él mismo, porque los seres humanos nunca lograremos ser Dios. Dios logró hacerse hombre, pero el hombre no logrará hacerse Dios. Lo que hay de divino en nosotros es el soplo de vida que Dios puso en nosotros, que se llama alma, y eso es de Él. Por eso Él la reclama y por eso la responsabilidad que el ser humano la entregue limpia como Él nos la dio a nosotros. ¿Alguien que quiera dar gloria a Dios? Monoteístas, politeístas, diteístas, panteístas, a ver si encontramos más por ahí. Y estos, ateísmo, eso sí es fácil. ¿Quiénes serán los ateos? Niega la existencia de Dios. El ateísmo es una ponencia que Dios no existe. Yo siempre he creído que se necesita más fe para ser ateo que para creer en Dios. Claro. Se requiere más fe para ser ateo. Negar todo. ¿Cómo va a negar que este universo gira de forma perfecta y que no fue el producto de una explosión? Eso no tiene lógica humana. ¿Sabe qué decía Charles Darwin, uno de los ponentes y defensores de este tema, pero además de la evolución, que surgió ese pensamiento precisamente para corroborar que Dios no existía y que fuimos creados y que evolucionamos? No fuimos creados, sino que evolucionamos, que la materia fue evolucionando. Darwin decía: cuando me pongo a observar, porque era un científico, además muy inteligente, decía, cuando me pongo a analizar la estructura del ojo humano, me da fiebre. Que no lograba entender cómo una maravilla tan perfecta como es el ojo únicamente, que no hay cámara que pueda hacer los acercamientos tan rápidos, no existe. Él decía, cuando yo me pongo a estudiar el ojo humano me da fiebre. No lograba comprender con tanta exactitud y con una excelencia completa, una perfección, había sido creado el ojo humano. Él no encontraba respuesta. Usted se pone a estudiar a los ateos que han hecho sus postulados y ellos han muerto en unas desgracias increíbles tratando de buscar una luz, tratando de que alguien les explique qué pasará después que se mueran. Entonces no ha sido respuesta. El salmista dice acerca de esta gente, por eso yo creo que no hay ateos, lo que hay es necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces,
el que niega la existencia de Dios es un necio, es una necedad, es irse en contra de lo natural, es irse en contra de la divinidad, es irse en contra de mirar al cielo y bueno, ¿cómo está eso allá? ¿Por qué esa luna no se cae de su sitio? ¿Por qué las estrellas están ahí donde deben estar? Donde se caiga una, Dios eterno. Si esta tierra es una estrella más chiquitica, insignificante al lado de unas inmensas que existen, al lado de un sol que es miles de veces más grande que esta tierra. Es una cosa ahí flotando en el espacio muy insignificante, el planeta Tierra que tanto amamos. Una cosa ahí chiquitica en medio de un espacio creado. Estos ateos tienen predicadores actuales, ¿no? Por ahí hay uno muy nuevo, Stephen Hawking, ¿lo han leído? Y entonces escribió uno de sus últimos libros que se llama El Gran Diseño, en el cual niega totalmente la existencia de Dios. Y uno lee el título y dice, pero hasta el título lo escogió mal. El Gran Diseño, para que haya un diseño tiene que haber un diseñador. No tienen coherencia absoluta. Está ahí en una silla de ruedas, es un científico que es enfermo y maneja todo ahí, su cerebro solamente funciona. Y aún predica esto, niega la existencia de Dios. Otros que dicen que Dios no existe, que Dios no existe, que Dios no existe, que es el que yo siempre les cuento, que se subió al avión allá y cuando se estaba cayendo comenzó a rezarle a todos los santos y a rezar y Padre Nuestro y todo eso. Y decían, no, pero usted no es que es ateo, dijo, pero en tierra, es que eso ya... por allá arriba ya no sé, es ateona. Eso por allá en peligro la gente deja de ser ateo y cuando tiembla y cuando hacen temblores y terremotos, gente le olvida que es ateo, ¿sí? Entonces eso realmente es una necedad completa. Vamos un poco más adelante. El agnosticismo. Uno lee esas cosas por ahí, uno pone cuidado de qué se trata. Y eso tuvo que ser en los siglos pasados. No están tan vigentes ahora como siempre. Existe gente que cree todo esto. El agnosticismo no niega la existencia de Dios. Mira qué raros estos. Ellos no niegan que Dios no exista. Ellos declaran que la existencia de Dios no puede ser probada, pero tampoco puede ser negada. Entonces son agnósticos. Dios existe, no podemos probar que exista, pero tampoco podemos negar que exista. Esos están en el limbo. Esos no están ni allá ni acá. Sí debe existir una fuerza inmaterial, una energía, dicen ellos. Y no podemos negar porque ellos la ven, pues lo que no pueden es comprobar. Vean, hermano, es que cuando usted ve todo esto dice, Dios es muy bueno con nosotros. ¿Quién aquí hizo solo la primaria únicamente? Levante la mano. Hermano Luis. Hay varios aquí. Y él entiende quién es Dios. Y nosotros aquí por gracia sabemos que todo lo que es Dios, su divinidad, lo vemos por medio de las cosas creadas. De modo que no hay excusa. Todo su eterno poder, su deidad, las podemos ver por medio de las cosas creadas. Nosotros vemos a Dios porque Él ha sido revelado a nuestras vidas de una forma maravillosa, milagrosa la llamaría yo. Gloria a Dios. Vamos a ver qué otra clase de gentecita hay por ahí. Y vamos a ver qué creen las 5 grandes religiones del mundo. La gente dice, religiones hay miles. No, hay corrientes, hay sectas, hay grupos, pero todos se alinean en una de estas 5. Todos. Alguna de esas 5 religiones del mundo, que son realmente 5 pensamientos diferentes, a alguna de ellas se agregan. Entonces, lo que hay son organizaciones, grupos religiosos, sectas, que les ponen nombres, pero ellos son añadidos a alguna de esas religiones. Miremos esas 5 religiones y qué creen cada una. El judaísmo, que es de las más antiguas, ¿sí? De las más antiguas, aunque existen otros que son muy antiguos también. Ellos son monoteístas. Su base de fe es Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Su Dios lo llaman Adonai o Hashem, su libro es sagrado, es la Torá,
y Jesús para ellos es Yeshua. Ellos siguen creyendo que Jesús no fue el Mesías, algunos de ellos, hay unos pocos que lo están aceptando como el Mesías, pero en su mayoría, su estructura del judaísmo, creen que Adonai, ¿sí?, el Jehová que ellos conocieron o lo llamaron de esa forma, es su Dios. Y en algo que se parecen a nosotros es que solo creen en un Dios que no les ha sido revelado y que la Biblia dice que todo ojo lo verá y estos lo van a reconocer. Ellos van a reconocer, todos estos judíos. Vamos adelante. Cristianismo, ¿sí? Somos monoteístas. El Señor es nuestro único Dios y el libro sagrado es la Biblia. No leemos a Elena G. de White, ni a Russell, a Charles Russell, ni a José Smith, nada de eso. Para nosotros, la autoridad que tiene la verdad en cuanto a Dios es la eterna palabra del Señor, escrita y revelada a través de unos hombres que Él escogió para revelar el mensaje de salvación a la raza humana. La Biblia, la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos, pero en eso usted dirá, usted pensará, entonces solo somos nosotros. No, pues resulta que miles de religiones son cristianas. Entonces ahí es donde la gente dice, pero hay miles, sí. Y todos dicen que son cristianos. Sí, porque todos creen que hay un Dios, ¿sí? Todos tienen la Biblia como manual. ¿Y qué pasó, hermano Kevin? El Señor lo ayude. Guíalo. Más para adelante, hermano. Yo ya estoy borracho de mirar cómo me mueve eso. Ahí va, ahora sí. Y ahora sí el siguiente, Kevin. Gracias, mijito. Más adelante. Eso. El Islam. Descansó, Kevin. El Islam. Mira que el Islam también es monoteísta. Entonces, yo lo que quise mostrar es las 5 para que entendamos cómo todos alegan ser monoteístas. Todos dicen que hay un solo Dios. El problema es que no lo conocen. Son monoteístas también los islámicos. Su único Dios es Alá y Mahoma, su profeta. Basan su fe en el Corán y las enseñanzas de... ¿Quién era Mahoma? ¿Alguien sabe quién era? Bueno, Mahoma era un cacharrero que llamamos nosotros, ¿sí? Un chuchero, un comerciante. Entonces el tipo se iba por el desierto a vender sus cosas por allá y un día llegó con la historia que se le había aparecido pues un iluminado total y le dio una revelación especial. Y llegó este señor y escribió el Corán y todas las revelaciones que Alá le había dicho, supuestamente. Esta gente están haciendo daño terrible en este momento en el mundo y crecen a pasos agigantados. Crecen muchísimo. Es bueno que nosotros abramos los ojos a todo eso. En este momento, si usted oye noticias, Israel está en una guerra terrible con la franja de Gaza, que son los mismos filisteos, ¿no? Y hasta dónde repercute la desobediencia a Dios cuando se le dijo a un hombre que los acabara y no los quiso acabar. Y ahí los tienen. Está en la Biblia. Y ahí están todavía haciéndole daño y tirándole misiles a Israel. Y ahora ayer estaban ya que Israel se metía por tierra a hacer una toma total terrestre. Pues todas esas son señales para estos últimos tiempos realmente. Nosotros estamos en los últimos tiempos, hay que mirar allá porque ese es un relojito que nos va mostrando señales y evidencias de cómo la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Y entonces, pues este señor les dijo que sí, que Alá le había revelado y comenzaron a armarse y ahora se armaron brazos radicalistas islámicos y se armaron y se equiparon
porque el Corán les permite, no les ordena, les permite creer que acabar a todo el que esté en contra de Alá es una gloria. Entonces ganan un espacio, un lugar especial en el cielo. Y tienen millones de adeptos alrededor del mundo. Ellos tumbaron las Torres Gemelas. Entonces, esta gente se vuelve fanáticos religiosos. Y la diferencia entre un fanático religioso y un hijo de Dios es que el fanático mata por lo que cree y el hijo de Dios muere por lo que cree. Esa le digo. Nosotros no matamos a nadie porque no crea como nosotros. Pero el día que nos hagan negar a Cristo, ya estamos dispuestos a morir por eso. Demos gloria a Dios. Mira otra religión por aquí. El hinduismo. Ellos se basan en las entidades celestiales o devas. Sobrepasan los 330 millones de hinduistas. Son muchos. Dicen tener un Dios supremo, solo Brahman, al que ellos llaman el alma universal. Y los Veda son su libro sacro. A esos sí Satanás los tiene enredados terriblemente. Comen con las ratas porque las ratas son sagradas. Las vacas se comen las legumbres y los niños se mueren de hambre porque las vacas también son sagrados. No se puede matar un insecto porque puede ser un familiar de ellos, que se ha reencarnado en un zancudo, en una mosca, en algún animal. Puede ser que el abuelo, y si lo estripan, mató al abuelo. Mira lo que es no creer en la verdad. Por eso Romanos capítulo 1 dice, como no quisieron creer a la verdad, Dios les entregó una mente reprobada para que tengan la facilidad de creer a la mentira. Y cogen la mentira y la creen como verdad. Es increíble. Y se hacen matar por ello, por el fanatismo, porque el único y la única doctrina, la única base de fe que libera al hombre es el Evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad nos hizo libres. Todos los otros conceptos o doctrinas esclavizan, atan al ser humano. Solo Cristo nos da libertad, nos muestra el camino y nos da libertad. Dele alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira estos otros por allí. El budismo, una religión que no es teísta, sigue las enseñanzas de Siddhartha Gautama, a quien llaman Buda. Mi primera experiencia con Buda fue como mi papá no era cristiano y montaba los negocios, él compraba un gordote negro barrigón con la barriga pelada y lo ponía ahí que porque le traía buena suerte al negocio. Yo preguntaba que quién era y decían que era Buda, Siddhartha Gautama, que era el que atraía las buenas energías y toda esa cosa. Ellos entonces viven adorando a este Buda, pero esto, a más de religión, está lleno de una cantidad de enseñanzas que rayan más por la fetichería, por la brujería, por el ocultismo, por el satanismo, por los espíritus, por todo ese tema se maneja en el budismo. ¿Sí? Entonces de ahí surge el yin yang, no existe ni el bien ni el mal, sino que ellos están entrelazados, ¿sí? Es una cantidad de cosas que atan a la gente y que la gente hoy en día, es muy chistoso, porque la gente comienza a estudiar y a obtener cierto nivel económico y social y educativo, y entre más estudian y más estudian y más estudian, por eso dicen que mucho estudio en últimas fatiga la carne y la gente pierde la noción, ¿no?
Y entonces entre más llegan y dicen, no, es que de verdad, es que vea, conocí una nueva cultura, allá sí encuentran uno la paz haciendo esto, allá encuentran uno la tranquilidad haciendo esto y haciendo esto, pero no se dan cuenta que están siendo engañados y enredados totalmente por unas filosofías humanas. Pablo los denuncia de esta forma. Él dice que se levantarían enseñadores que enseñarían de acuerdo a sus propias concupiscencias o deseos engañosos o anhelo de su corazón o lo que quieren, de acuerdo a sus propias concupiscencias, y engañarían a muchos, pero que esas enseñanzas estarían basadas en filosofías huecas y sutiles, son sutiles. Eso hay gente que le gusta, uy, yo soy islámico, uy, suena moderna la cosa, suena, ¿no? Es muy sutil y comienzan a decirle que usted no necesita realmente ser tan entregado a su Dios, aunque no hay una religión tan fanática como el Islam. Entonces allá, si nos critican a nosotros porque dicen de forma errónea que nosotros aquí a las mujeres las ponemos a vestir de cierta forma, aunque es incorrecto, que aquí nosotros no sacamos un listado de qué se ponga o qué no se ponga, eso lo hace Dios en el corazón de la gente. ¿Qué tal si fueran islámicos? Donde si la mujer no se pone aquí un velo hasta la muerte, y entonces allá hay unos radicales que se llaman los talibanes, hasta los pies, la ropa de la mujer tapada por todo lado, que no se vaya a ver absolutamente nada. La mujer allá vale 0 a la izquierda. Las niñas las casan de 10 años y las venden. Es una cantidad de cosas en contra de lo que Dios quiere para el ser humano. Sin embargo, ellos se cubren con su creencia, con su fe en unas deidades que son falsas. Qué bueno, hermano, que Dios nos haya revelado a Cristo Jesús a nosotros y nos haya hecho libre de tantos engaños que tiene la gente, hermano. Gloria a Dios. Dele alabanza a Jesús. Vamos a la otra, por favor. Dale. Adelante, vamos. Adelante. Entonces vamos a ver entonces a Cristo, al Dios ese que esa gente no conoce y que lo adoran de ciertas maneras y de tantas formas. Miremos nosotros cómo lo conocimos. ¿Cómo lo conocimos? Jesucristo, entonces, vimos en la dominical pasada cómo Dios Espíritu toma la decisión Él mismo. Nadie lo humilla, Él mismo se humilló hasta lo sumo. No, es que resulta que allá había un papá que es barbado y él miró que los hombres eran unos pecadores y dijo, chino, va a tocar que vaya a ir y muera por toda esa gente, la plaga ya están pecando y no tienen nada que hacer, eso no tienen escapatoria, pelado, ponga las botas y para abajo porque lo van a crucificar. Esa historia no es cierta. La Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo. Él quiere decir que nadie lo humilló, que Él tomó la decisión, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A Él nadie lo podía entregar porque Él dijo, yo soy el que pongo la vida y la tomo cuando quiera. Yo la doy y la quito. Así que Él nadie podía quitarle la vida, Él tenía que entregarse, nadie podía quitarle la vida a Él. Entonces nosotros conocimos a Dios en Cristo Jesús. Amén. Jesús, el ser humano, era tan hombre como uno de nosotros, con la única diferencia de que no había y no hubo pecado en Él. Es lo único que nos diferencia. Mire las siguientes características y para eso le voy a pedir que usted abra su Biblia y nos ayude rápidamente. Van buscando ahí esas citas, 4 citas que hay ahí y me van ayudando. Gloria a Dios. Qué Dios tan bueno el que tenemos. Él está con nosotros aquí. Es bueno estudiar, ¿cierto? Eso. ¿Cuántos dormidos dan gloria a Dios? Están todos despiertos, hermano. ¿Quién le encontró Mateo capítulo 4, verso 2? Gracias, hermana Gabriela.